¿Necesitas lapicero? ¿Ya tienes? Compartir. Es que yo necesito, a mí me gustan que escriban súper bien. O sea, soy... Sí. Entonces vamos a iniciar con la semana 8, que se llama La máquina del desempeño. La máquina, oye, ¿puedo cerrar la puerta? Es que yo estoy Sí. oyendo Perdón. Lo vamos a perder. Para acá. Ahí estamos, en la máquina del desempeño y la culpabilidad. Ya habíamos empezado a Y ver yo eso. creo que para entender bien lo que es esto, tenemos que ver el testimonio de una mujer. Dice, durante el verano, después de mi tercer año de estudios universitarios, estaba sentada en un estudio bíblico cuando el líder mostró una caricatura de una mujer siendo llevada a un asilo de dementes. Su pastor le decía a otro miembro de la iglesia, realmente vamos a extrañar a esa mujer. Ella hizo de todo en esta iglesia. Aunque me reí con todos los del grupo, en mi interior me sentía como esa mujer. Estaba físicamente enferma, emocionalmente agotada y espiritualmente seca, porque mi vida estaba sobrecargada. Sabía que no podía seguir viviendo de la manera en que había estado viviendo desde que dejé la escuela secundaria. Esto sucedió cuando comencé a tener la idea de que era amada y aceptada solo si era exitosa. A pesar que no reconocí esta creencia, entonces comenzó a afectar mi perspectiva de la vida. Sentía como si nunca llegaba a la medida. Trabajaba y trabajaba, pero siempre sentía la necesidad de hacer algo más para sentirme realmente bien. Quería que la gente me aceptara y aprobara. Realmente deseaba la aceptación y aprobación de Dios, pero nunca estuve segura de obtenerla. Pensé que Dios estaba decepcionado de mí y que Él nunca me aprobaría totalmente. Llevaba una carga de culpabilidad y ansiedad. Mi creencia que tanto la gente como Dios me amaban y aceptaban debido a mi conducta se volvió cada vez más dominante durante mis años de bachillerato. Estuvo muy involucrada en el liderazgo de unas organizaciones de estudiantes cristianos. Además, estuve asistiendo a la universidad por una beca académica del colegio y obtuve la determinación de graduarme con las notas más altas y honores. Pero me sentía a punto de volverme loca. El verano antes de mi último año en la universidad, a través de un pequeño grupo de estudio bíblico, comencé a aprender acerca de mi identidad en Cristo y aprendí a verme a mí misma de una nueva manera. Me di cuenta que Dios no mira lo que yo hago, pero sí le importa quién soy. Descubrí que tenía un pensamiento erróneo de quién era Dios. Cuando hablamos del legalismo y de las normas, las cosas comenzaron a cambiar en mi vida. Me di cuenta que me había creído capaz de ser suficientemente buena para Dios, haciendo todas las cosas buenas que yo pensaba que debía hacer. Dios me mostró que las actividades y disciplinas nunca serán un reemplazo a la fe en Él. Yo había tomado herramientas diseñadas para ayudarme a conocer a Dios y las había usado como normas para medir mi aceptabilidad a Él. En ese momento me vi a mí misma como el árbol que es usado para ilustrar las tres partes de la naturaleza humana. Vi fruto por todo el árbol, pero estaban sujetos artificialmente con goma. En vez de crecer naturalmente de las ramas, Dios me mostró que necesitaba abandonar esa imitación de un fruto de mi vida y concentrarme en mi espíritu, las raíces de mi vida. Comencé a ver que necesitaba un gran cambio en mi vida. Necesitaba creer que Dios me aceptaba y que es su responsabilidad darme fuerzas a medida que yo lo seguía por fe. Cuando volví al colegio en otoño, renuncié a algunos de mis compromisos. Sabía que no los había aceptado de Dios, sino debido a mi propio intento de ser aceptada por Él. Dios inmediatamente derramó su gracia sobre mí a través de mi novio.
Cuando le dije que estaba renunciando a algunos de mis compromisos, entonces él creía que Dios me había hablado. Él aceptó mi decisión y afirmó que era la elección correcta. Esa fue una afirmación tangible para mí, que Dios me amaba y que estaba involucrado en mi vida, porque una persona que me conoce muy bien vio a Dios obrando en mí. Estuve sorprendida por la libertad que sentí. De repente tuve miedo para seguir conociendo a Dios tuve tiempo para seguir conociendo a Dios en vez de persuadirlo a que me acepte. Comencé a conocer la largura, anchura y altura de la profundidad del amor de Cristo. Mis momentos de meditación eran antes un deber, pero ahora son un gozo. En vez de ser consciente de cuánto y cuán bien lo estoy haciendo, soy consciente de Dios. Ahora no tengo que obrar lo suficientemente duro para hacerme merecedora de ir hacia la presencia de Dios. Tengo verdaderamente la libertad para ir. Soy libre de crecer y explorar lo que Él propone que yo sea. He aprendido que Dios me ha hecho única y que la manera de encontrar a Dios quizás no sea la misma que la de otra gente que me rodea. Por ejemplo, me gusta leer libros. Dios me da visiones momentáneas de Él mismo a través de los personajes a medida que leo. Mi vida no cambió automáticamente. Aún ahora algunas veces escucho su voz dentro de mí que me dice que soy culpable y que aún no alcanzo la medida. Pero ahora sé la verdad. Puedo responder a esa voz con la certeza de que Dios está obrando en mí. A medida que escucho su Espíritu Santo, Él me guía dentro de los lugares y situaciones que Él ha planificado para mí. No necesito constantemente buscar maneras de medir cuánto valgo. Dios me ha aliviado de una monstruosa carga y la ha reemplazado con su gozo. Atentamente, Juliana. Y efectivamente, la máquina del desempeño y la culpabilidad. ¿Cómo nos esforzamos para llegar a la altura que creemos que Cristo nos está exigiendo o que Dios nos está exigiendo? Y como no lo logramos, nos llenamos de culpabilidad. Y como estamos llenas de culpa, entonces nos esforzamos más. Y como nos esforzamos más y no lo logramos, nos sentimos culpables. Es una banda giratoria en la cual nos podemos meter sin darnos cuenta. Vivir la vida cristiana tenemos dos opciones: por la fe en el Espíritu Santo o bien por el esfuerzo. Esa es una decisión que tenemos que tomar. ¿Seguiremos esforzándonos para ganar el amor de Dios o hemos tomado la decisión de abrirle nuestro corazón al Señor, recibirlo por fe y que entre el Espíritu Santo a nuestra vida y empiece a transformarnos? Pero que sea Él el que nos transforme, no por nuestro propio esfuerzo. Son dos opciones, dos caminos que tenemos que elegir solamente uno. Ni una combinación de ellas es saludable. Lo saludable es vivir por la fe de que el Espíritu Santo actuará en nosotros, nos dará el querer como el hacer. Vivir por nuestros esfuerzos se puede seguir por vivir por la ley. Y las consecuencias de vivir por leyes que nosotras mismas construimos, o que si nos ponemos a leer todo el Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de leyes imposibles de cumplir. ¿Y qué produce? Físicamente, cansancio, estrés, presión alta, dolores de cabeza, problemas estomacales, etc. En nuestra conducta, fíjense, vivir por la ley nos produce un espíritu crítico. ¿Por qué? Porque estamos concentradas en las acciones y las conductas nuestras y de los demás. Y cuando empezamos a lograr cosas buenas, entonces empezamos a criticar a los demás. A lo mejor no lo decimos en palabras, pero si lo decimos, si lo pensamos,
en decir, yo ya logré ser tan buena en esto y esa persona todavía no. Porque estamos concentrados en lo externo y en lo físico, en la conducta. Y entonces pues tenemos un espíritu muy crítico. O también nos podemos volver esclavos del trabajo. Esto quiere decir que tomamos las actividades como una manera de darnos a nosotros mismas el valor y nos volvemos esclavas del trabajo porque allí adquirimos valor. Llenarnos de actividades religiosas compulsivas, a tal grado que ya son una carga en lugar de un placer. Nos podemos volver muy perfeccionistas y estar exigiendo de nosotros y de los demás que las cosas salgan a la perfección. También buscar un excesivo control, porque solamente tienen que ser las cosas tan perfectas, entonces queremos tener todo el control para que así salgan las cosas bien. Esto es obrar según la carne y llega a ser tan lastimoso que se puede convertir hasta en un suicidio. Vivir por la ley emocionalmente genera mucha tensión, genera mucha cólera, genera mucho miedo a equivocarnos, a cometer errores, mucha culpabilidad, mucha ansiedad por la inseguridad que sentimos de que las cosas salgan perfectas. Y esto, pues, lo más seguro es que no van a salir perfectas porque somos imperfectos. Y entonces viene depresión, colapsos nerviosos. Mentalmente tiene como consecuencia escasa concentración, ansiedad crónica, negativismo, baja autoestima, compasión de nosotras mismas, orgullo, somos juzgadores, somos santurrones y nos estamos comparando con otros. En vivir por la ley tiene como consecuencia en el aspecto relacional, de cómo nos relacionamos con los demás, una gran dependencia de la aprobación de otros. Tenemos esa necesidad de que los demás digan qué bien lo hiciste, cuando no es importante. Lo importante es que Dios esté satisfecho, Dios esté agradado porque tenemos una relación personal con Él. Nuestro amor se puede volver condicional porque si nos estamos exigiendo tanto a nosotros mismos, entonces les exigimos a los demás lo mismo. Nos parecemos a nuestro Dios, todos nos parecemos a nuestro Dios. Y si nuestro Dios es un Dios juzgador que exige ciertas conductas, pues nosotros nos volvemos igual. Somos críticos y somos molestos. Vivir por la ley no es una opción firme. Además, la palabra de Dios dice claramente que por la ley nadie puede acercarse a Dios. El propósito de la ley fue mostrarnos que somos pecadores y que tenemos que hallar misericordia en Dios, porque no podremos lograrlo por nosotras mismas. No quiere cambiarla. Ay. Ya. La ley produce religión, no una relación. Reglas y reglas, pero no una amistad con Dios. Vivir por la ley es tratar de ganar la salvación. Yo podré lograrlo. La ley ocasiona que el pecado crezca. En lugar de que por la ley nosotros dejemos de pecar, al contrario, con la ley somos aún más pecadores, porque intentamos con nuestras propias fuerzas llegar a esa perfección. Y al ser autosuficientes según nosotras, pues estamos aún más pecando contra Dios. La ley fue dada para revelar y exponer nuestra condición pecaminosa. Ese fue el propósito de la ley, mostrarnos que no podemos. El legalismo produce autojustificación. Es decir, mira, Señor, yo merezco
el cielo, yo merezco ser reconocida por ti, yo merezco ser amada por ti, porque yo hago 1, 2 y 3 y 4 y llegamos al 50,000. Todas las cosas que según nosotros nos produce cierto valor por el cual merecemos el perdón de Dios y la aceptación de Él. El legalismo produce que nos estemos autojustificando y no produce amor hacia Dios. No es un camino por el cual vamos a tener una relación con Dios de amistad, de amor, de Padre. Vivir por la ley tiene la creencia corrupta de que la salvación es ganada por obras. Y sabes que como resultado viene la separación de Dios. Esto nos separa aún más de Dios, porque hacemos a un lado el sacrificio hecho por Cristo en la cruz y creemos que nosotras mismas podremos lograrlo. Pero también hay otra postura, que es la postura legalista. Estas personas han recibido a Cristo, pero piensan equivocadamente que la espiritualidad es conseguida haciendo el bien. Yo soy más espiritual entre más cosas buenas hago. Y esto no necesariamente es correcto. Tengo una gran amiga, quizás ustedes la conocen, Bárbara Baker. Es una persona que está enferma, casi no puede moverse. El 90% del tiempo está en su casa, pero es la persona, la mujer más espiritual que yo conozco. Y es una mujer que pocas cosas puede hacer para Dios. Y las hace, cuando las hace es un placer verla, porque muchos días despierta y no puede moverse nada. Y todo el día tiene que estar en su cama. Pero tiene una relación tan profunda con Dios que cuando tú platicas con ella te das cuenta de la mujer tan espiritual que es. Y no puede hacer muchas cosas. Pero quien cree que la espiritualidad es conseguida haciendo el bien, está muy equivocada, porque el resultado va a ser estarse fijando en lo que está haciendo bien para encontrar autojustificación. Y se va a desgastar mucho y al fin de cuentas va a producir el fracaso. Eso será lo que logrará. En muchos grupos, el peligro más grande de la iglesia es el legalismo. Yo escuché la predicación la semana pasada y me quedé impactada porque la predicación se llamaba ¿cuál es el peligro más grande que existe en la iglesia? Y pues yo empecé a pensar en muchos pecados y cuando empecé a oír la predicación y me di cuenta que entendí que el legalismo era el más peligroso de lo que puede sucederle a la iglesia. ¿Por qué? Porque parece bueno, parece muy bueno. Hay que ser buenos. Hay que esforzarnos por ser buenos. Es muy aceptable, fácilmente aceptable en la iglesia. Se camuflajea, como se diga, Camuflajea. camuflajea como algo muy espiritual, pero no lo es. ¿Te confundes? Te confunde y lleva a toda una iglesia a llegar a normas, establecer normas, Claro. que la que se viste de vestido largo es la más espiritual. Quien se atreva a ponerse pantalones es pecadora. Cosas que realmente no miden la espiritualidad, irrelevantes. Con las mujeres les encanta, la que se pinta está equivocada, la que no se pinta es muy espiritual. Recuerdo una vez que conocí una iglesia legalista donde la creencia era
que las parejas no debían tener ningún control natal. Y escuché a uno de los hermanos hablar en la iglesia y decir, yo le doy muchas gracias a Dios porque soy muy espiritual. Tengo 15 hijos y ¿En qué situación? yo sí obedezco al Señor. Ese es legalismo. No estoy diciendo que sea malo tener control natal o no tenerlo. Eso no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que es pecado medir nuestra espiritualidad por las obras. Porque puede haber gente que, por ejemplo, use la falda más larga, y me encanta ver películas de esas árabes, donde ves a las mujeres vestidas y las admiras y dices, seguramente son mujeres muy sumisas. Pero empieza a ver la telenovela y son bien chismosas, bien, y dices, nada de sumisas, nada de mujeres espirituales, están nada más vestidas de una forma tradicional y parecen mujeres sumisas. Pero lo cierto es que son pecadoras igual que nosotras, ¿no? Y entonces, no, este legalismo nos puede hacer mucho daño. Otro que es un poco más intermedio es vivir por normas. La creencia corrupta es que nuestro valor es determinado por el bien que hacemos. Nuestro valor es determinado por el bien que hacemos. ¿Sabes qué? Si mi valor fuera determinado por el bien que hago, yo no valgo nada. Porque hasta la obra más buena que yo pueda hacer es basura al lado de mi Dios. Pero esto tiene como resultado orgullo, miedo al rechazo, baja autoestima. Los dos extremos. O sentirnos excelentes y llenarnos de orgullo, o sentirnos que no nos sale bien y una baja autoestima, porque nuestro valor es determinado por el bien que hacemos. Y a veces, pues, hacemos las cosas muy mal. Lo cierto es que el único camino que ha ofrecido el Señor Jesucristo es vivir por fe. Allí no habrá creencias corruptas. Por la confianza que le tengamos a Dios. Porque confiemos en que Él tiene la razón en lo que dice. Y nosotras las que somos madres podemos darnos cuenta que tenemos hijos que se van por la ley. Tenemos hijos que se van por el legalismo para relacionarse con nosotros. Tenemos hijos que se van por las normas. Pero el hijo que más nos agrada es el hijo que se va por la confianza que deposita en nosotros. Porque si nosotros le decimos, hijo, eso no te conviene. Ay, mamá, no lo entiendo. Te contesta, no lo entiendo, pero te creo. Te creo porque yo siento que tú siempre tienes la razón. Como hijo eso piensa, pero lo cierto es que no siempre la tenemos. Pero bueno, como hijo nos tiene tanta confianza que dice, ay, mamá, pues si tú lo dices mejor, no me voy por ese camino. Nos tiene mucha confianza. Y eso es lo que produce una relación profunda con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos no están disfrutando pasar un rato con nosotros, aunque estén con nosotros, eso no nos satisface. Nosotros lo sabemos. Le ves la cara de, apúrate, ya me quiero ir, me están hablando, me voy. ¿Sí? ¿Neta? Y puede que lo simule mucho, pero lo conoces también, que te das cuenta de que está allí obligado. A la de a fuerza. Y entonces, ¿te agrada? No te agrada, no te satisface. No a Dios tampoco. Como madres lo podemos entender muy bien, que el único camino es la fe, la confianza que le tenemos a Dios. Porque el resultado será la paz con Dios. Y para eso hay que conocerlo, quién es Él, cuáles son sus características, qué le agrada, qué le desagrada. Ese es el hijo que nos conoce bien, que sabe qué regalo comprarte. No es el más caro, no es el más
hecho más elaborado, pero te conoce también que sabe agradarte, a veces nada más con una sonrisa, con algo muy sencillo, o simplemente porque se levantó temprano y te llevó a la cama un jugo de naranja. Y el otro hijo a lo mejor te llevó un café. Sí, bueno, es que a mí me encanta el jugo de naranja, pero a las otras, el hijo te conoce también que te lleva lo que te gusta. Sí. Y el otro hijo que te compra un regalo un ramote de flores, pero sabes que hasta la secretaria le dijo que lo hiciera, que ni siquiera se acordó que la secretaria lleva su agenda y ay, las flores para la mamá. Y realmente está cumpliendo nada más externamente y lo sentimos, nos damos cuenta. Cuánto más nuestro Dios, que conoce claramente, sabe que la manera única que tenemos para tener una vida feliz es por medio de nuestra confianza en Él. El legalismo es tratar de ganar la aceptación o bendición de Dios obedeciendo la ley. Fíjense, a los Gálatas Pablo les escribió una carta porque después de haber creído en Cristo, se habían ido hacia el legalismo. Y les dice bien fuerte, ¡ay, Gálatas, qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismos les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? ¿Cuál buena noticia? De que Cristo encontró o nos dio el perdón por el castigo que Él llevó. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Ahora díganme, porque cuando recibieron el Espíritu, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? O sea, encontraron el Espíritu de Dios, recibieron el Espíritu de Dios, recibieron la salvación por la fe, por la confianza en Cristo. Ahora, ¿qué hacen? Se van por sus propios esfuerzos. Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes. Fíjense qué fuerte les habla. Y también el Señor Jesucristo, con las personas que fueron sus palabras más fuertes y más rígidas, fue contra los hombres que se iban por las obras, por las leyes, por el legalismo, por tratar de ganarse a Dios a través de las cosas que hacían y que nada más las estaban haciendo de forma obligada para quedar bien, para que Dios los viera. Por ejemplo, si iban a orar, ¿qué hacían? Se paraban en las esquinas y se ponían a orar para que la gente los viera. Y contra ellos fue tan ofensivo nuestro Señor Jesucristo. No fue tan ofensivo contra una mujer que estaba en adulterio. No fue tan ofensivo contra otra mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía ni era su marido. No fue tan ofensiva contra aquel hombre que estaba pecando, contra ese ladrón que había sido un ladrón que había merecido ser muerto en una cruz. Nuestro Señor fue bien ofensivo contra aquellos que mediante sus propios esfuerzos quisieron ganarse el favor de Dios. El legalismo tuerce la ley de Dios para hacer posible cumplirla. A ver, si yo tengo que orar, entonces me aprendo unos rezos de memoria y los repito. Torcemos la ley de Dios. Yo tengo que orar. Y entonces me aprendo unas frases y las repito y las repito y las repito. Y eso
No estoy llorando. A ver, ponte a pensar que tu hijo llegara y te dijera una palabra 50 veces o una frase 50 veces. Y ahí estuviera repitiéndola y repitiéndola. Tú saldrías de esa conversación y dirías, qué padre, me comuniqué bien profundo, lo amo a mi hijo. Pues claro que no. Te sentirías, este está loco, le patina el coco. Eso es lo único que dirías. No está teniendo. Pero si llega tu hijo y te dice, mamá, fíjate que hoy mi compañero fulanito me dijo y luego yo le dije y todos los detalles, estarías encantada de tener esa comunión con tu hijo. Eso es lo que quiere Dios, que estemos en comunión continua con Él, que le estemos platicando lo que nos pasa y lo que no nos pasa, lo que nos agrada y no nos agrada, etcétera, que le estemos platicando de nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Pero no, el legalismo tuerce la ley de Dios y la volteamos para poder cumplirla. Jesús les respondió. Jesús resumió la ley en esto. El primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y todo lo que eres. Ese es el mandamiento. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Ama a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Ámalo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y nuestro peor pecado que podemos cometer, es decir, como podemos ser las peores pecadoras, es no amar a Dios como Él lo merece. Y díganme, ¿quién de nosotras no lo ha cometido? Todas lo hemos cometido. Todas no hemos amado a Dios como Él se merece. Todas no lo hemos puesto en primer lugar. Con frecuencia ponemos en primer lugar cosas buenas, como el trabajo, como la casa, que esté limpia, los hijos, el esposo, etcétera, los papás, etcétera. Todas no hemos sido unas buenas hijas de Dios, todas. Pero debemos centrarnos en que a Dios eso es lo que le importa, que lo amemos. Y eso va a producir que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Porque Dios lo va a producir en nosotros. Que podamos dar pequeños indicios de que estamos amando a los demás como nos amamos a nosotras mismas. Vamos a concluir así nuestra lección de hoy. Gracias, Padre, porque tú no te fuiste por el camino del legalismo, porque nadie lo hubiéramos podido cumplir. Gracias, Padre, porque a ti lo que te interesa es que tengamos una relación contigo, que te tengamos confianza, que creamos que todo lo que tú dices es cierto y que nuestro criterio es muy corto, pero que tu manera de ver las cosas es la perfecta y que más nos conviene obedecerte a ti que seguir nuestros instintos. Señor, gracias, Padre, porque eres así, porque buscas una relación personal con nosotros y esta relación personal con nosotros, contigo, es lo único que nos puede producir la paz que necesitamos para vivir en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Luis. ¿Algún comentario? ¿Alguna? No, cancelar. Dejar de compartir. Pues mi familia estaba llena de legalismo. Por todos lados, arriba, en medio, adelante y atrás. Eran más... Liz, ¿no puedes poner el café de una vez? Está ya como quedando. ¿Puedes comenzar a poner el café y los panes ahí para cenar?
Digo, para tomar café. Ah, sí, claro, Chalo. Pues si quieres. con- Pero terminamos, platiquemos. No. Ellos pueden oír. ¿Te pedimos aquí? Me guardan café. Sí, Cheli. Sí. Qué bueno que pudiste conectarte. Ay, sí, corriendo, pero llegué. ¿Y cómo salió todo con el dentista? Bien, hoy le retiraron los brackets a la nena, pero Ajá. te digo que se juntó la reunión. La cita con la de mi mamá, que era a las 5, la de la nena era a las 4. Ajá. Entonces corrí de un lugar a otro. Ya te Luego- Pero sí te dio tiempo. Qué bueno, Cheli. Sí, gracias a Dios. Gracias. Agua Bueno, porque me Cheli, estaba ahogando, pero Pues no muchas sé gracias por cómo se habernos acompañado. No sé si quieras comentar algo, nos despedimos de una vez. No, cuídense mucho, me dio gusto verlas y espero la otra semana estar ahí. Ay, sí, Dios quiera que sí. Gracias, Cheli. Cuídense mucho, saludos a Bye. todos. Sí, Bye. gracias, bye. Bye. Te ayudo. Ya, pure. Ay, es que soy re maleta. No, no digas. No, Oye, no soy ¿no se buena te para está servir, regando ¿eh? el café?